Directiva, un programa de análisis, discusión, reflexión, debate e interacción con la comunidad de la Universidad de Ixtlahuaca, CUI. Bienvenido. Bienvenidos a Directiva de Proyecto Jaguar Radio, mi nombre es José Cobian y en esta ocasión los acompaño yo por primera vez en una de estas emisiones, gracias en controles técnicos a Oscar y quiero presentar en la mesa a mis compañeros de la licenciatura en comunicación. Ya hemos estado haciendo una serie de programas que tienen que ver con comunicación y charlas de comunicación, campo de acción, etcétera. Algunos maestros han estado por aquí, ahora me toca dirigir esta mesa de debate. Tenemos por acá a Kevin. Kevin, preséntate completamente, nombre y apellido. Bueno, yo me llamo Kevin Alfonso Lanuza Meneses y estoy actualmente cursando el cuarto semestre de la licenciatura en comunicación. Tenemos también a Shadaim. ¿Qué tal? Soy Andrés Shadaim Lanuza Meneses y también soy estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en comunicación. Tu nombre correcto es Shadaim, no sí, Shadaim. Yo correcto. Siempre le digo con SH. Sí, la H es muda. Es ahí. Ok, De hecho. Buena corrección, así que ya saben por ahí en pasillos para que le digan de manera correcta su nombre. Tenemos por el otro lado también a Alexis. Así es, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Alexis Ramos González y actualmente estoy en el cuarto semestre de la carrera en comunicación. Ok, muchas gracias Alexis. Y a Alejandro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel Alejandro Molina Cruz, estoy estudiando la carrera en comunicación y actualmente curso el cuarto semestre. Ok, bueno, nos juntamos para platicar, sobre todo porque esta, más que una mesa tan seria, vamos a relajarla un poquito, sobre música y qué tiene que ver con la comunicación. Entonces ahorita, antes de entrar a transmisión, platicábamos un poco sobre la música y la cuestión semiótica y también vamos a tocar un poco sobre la cultura popular y la música. Entonces hay tantas funciones y objetivos musicales que se pueden trabajar en comunicación que es un tema que podría darnos para unos 8 o 10 programas. Pero vamos a tratar de que nos salga bien el primero. Entonces empezamos por acá con Shadaim. Shadaim, bueno, ¿qué es lo que tú trajiste? ¿Qué investigaste un poco acerca de la comunicación y la música? Pues yo sobre todo me estoy basando en 6 aspectos básicos que tienen relación con la semiótica de la música, que pues es la música como un lenguaje desde su aspecto gramatical, en sintaxis, en el significado significante y pues los elementos del lenguaje en la música, además de el propio mensaje en sí y los sonidos que transmiten la música, los efectos y su propio y el mismo propósito de la música. Entonces, ¿podría haber significados intrínsecos en el mismo sonido aunque no estuviera hablado? Pues yo supongo que sí, porque el sonido como tal pues nos aparta de nuestro contexto, porque el sonido se adhiere de acuerdo al significado que nosotros le estamos dando y a lo que estamos viviendo como tal. Entonces no tiene que ser algo cantado precisamente. Ajá, exactamente. Puede ser simplemente música con instrumentos sin que el instrumento principal sea la voz para que tenga estos significados. Sí. Ok, bueno, ahora vamos con Kevin. Kevin trae otro material muy interesante acerca de esta cuestión. Sí, así es. Bueno, el mensaje en sí es persuadir. Este es un importante papel. ¿Por qué? Porque la sociedad como tal se identifica, como ya lo decían ustedes, de una manera no cantada la canción, o sí cantada. ¿Por qué? Porque a lo que voy es que es una representación simbólica y cultural. Ok, entonces tiene que ver con, pues hace ratito platicamos con cuestiones ya de culturas, podría decirse también no necesariamente modernas o posmodernas, sino también ancestrales. Sí, así, y me gustaría hacer énfasis en la mitología maya, ya que la música, el cual tiene un patrón llamado Kinich Ajaú, y él es el santo patrón, y se identifica ¿por qué? Por los materiales que usaban, los instrumentos musicales como flautas, caña, conchas, tortuga, entre otros, los cuales usaban para ritos, iniciaciones, sacrificios y principalmente en ritos. ¿Para qué? Para sus ceremonias. Bueno, entonces definían de alguna
alguna manera los instrumentos que tenían a la mano, ya ahorita que hablaste de conchas y caparazones inclusive de otros animales, para poder emitir esos sonidos, y para ellos esto tenía ciertos significados? Sí, así es, porque era de su cultura y pues lo transmitían de esa manera porque no conocían otra más que por medio de la música. Y además, Y sus obviamente sonidos. la oralidad que manejaban, Ajá. también manejaban cuestiones visuales, tallaban en piedra, Sí. murales, etcétera, pero la Ujú. música era algo importante. Sí, Desde exacto. tiempos ancestrales entonces se maneja un significado musical y también pues por ende entra lo de la semiótica, ¿no? Por acá Alexis también trabajó algo sobre semiótica, ¿nos puedes platicar? Sí, claro, así es. Considero que cuando tú conoces o tienes conocimiento acerca del lenguaje, tanto a lo mejor musical como lírico, o sabes acerca más del tema de la música o comunicación, te permite abrir ciertos puntos o de interacción con la gente. A esto me refiero con que cuando tú tienes la capacidad simbólica de la canción y la aplicas al contexto, te permite o te abre varias puertas. Me refiero a que muchas de las canciones no son o no te dicen lo que realmente quieren decir directamente, sino utilizan la semiótica para tratar de persuadir, como ya lo había mencionado mi compañero Kevin, y hacer que tú lo apliques a un contexto. Alexis, ¿a qué te refieres entonces con persuadir? Me refiero a esta capacidad que tienen a lo mejor los compositores o cualquier músico como tal de escribir entre líneas, ¿no? Porque muchas de las canciones no reflejan lo que realmente quieren decir y lo hacen en doble sentido o con la semiótica, y eso te permite aplicarlo a diferentes contextos, te permite hacer interacción con la gente y socializar más. Ok, bueno, entonces por ese lado teórico tenemos ahí la opinión de nuestros tres primeros invitados. Alejandro, ¿qué opinión te merece esta primera entrada? Primero que nada quisiera abordar lo que dijo mi compañero Alexis. Bueno, semióticamente muchas de las canciones, lo que escribe el compositor no dice lo que realmente quiere expresar o quiere decir. Recordando un poco en tiempos antiguos, por la Edad Media, hubo un artista llamado, ¿se me fue su nombre? Bueno, escribió una canción llamada La Sonata del Diablo. Esta canción él la dedicó realmente porque en uno de sus sueños él soñaba que el diablo le tocaba una canción. Entonces él intentó hacer la misma réplica de la canción. Dijo que era una canción tan hermosa, tan bella, que era para él algo imposible tener que poder lograrla. Se llamaba Paganini. Paganini es el nombre de este compositor. Y bueno, él intentó recrearla a modo de transmitir sus sentimientos hacia esa canción. Quiso demostrar lo mismo que él soñó, pero él dijo, bueno, él se murió triste porque realmente no pudo hacer la misma canción como él la soñó. Más sin embargo, muchas personas pensaban que era una de las canciones más bellas del mundo, que se la dedicaba a sus amantes, al rey, porque él vivía con un rey y le componía él sus canciones, pero realmente lo que él le gustaba más que nada era la canción y el sentimiento que para él significaba. Bueno, ahorita que hablas de emociones, ya vamos a trabajar eso en el bloque que sigue. ¿Para qué usar la música en tus producciones audiovisuales? ¿O qué significaría como comunicólogo trabajar con la música como herramienta? Entonces, estamos en directiva de Proyecto Jaguar Radio. Recuerden que nos pueden buscar en redes sociales como Proyecto Jaguar Radio. Continuamos después del corte. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en la página uicui.edu.mx y haz clic en contacto. Regresamos. Regresamos a directiva de Proyecto Jaguar Radio con el tema de la comunicación y la música. Trabajamos en el bloque pasado un poco sobre semiótica, música, inclusive significados ancestrales de la música. Pero bueno, le vuelvo a dar la bienvenida y agradezco a nuestros invitados, Kevin, Sadaim, Alejandro y Alexis. Ahora vamos a tratar la temática de cómo usar la música y trabajar la música como herramienta en estas cuestiones audiovisuales. Muchos de ustedes son productores, algunos radiofónicos, están aprendiendo a hacerlo, otros son audiovisuales, trabajan con cámara. Alexis, por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia trabajando con música dentro de la producción audiovisual? Sí, bueno, es sin duda, le da el contraste a la imagen, porque de nada sirve tener a lo mejor un buen encuadre, una buena toma, si no tienes con qué reforzarlo para transmitir, a final de cuentas, lo que tú quieres o lo que quieres que en realidad
vean y sientan de esa producción. Creo que es importante no dejar a un lado esta parte de la música en los medios audiovisuales, porque refuerzan y transmiten muchísimos sentimientos y emociones que hacen que tu producción sea realmente una obra de arte. Bueno, hablando de emociones, la música tiene varias funciones, tanto una que se llama gramatical, que es para separar en nuestros contenidos audiovisuales, digamos que crear cortinillas, lo que llamamos aquí vestido de programa en radio, hacer transiciones, para eso sirve una de las funciones. Otra función es la descriptiva, describe lugares a donde estamos o donde quiere el productor audiovisual o radiofónico que tú estés. Además están también las expresivas, que son las emociones que maneja Alexis. Y además de todo esto, también hay reflexivas y algunas otras funciones. Entonces la música nos ayuda para poder establecer lugares, historias y parámetros dentro de nuestras producciones audiovisuales. Sadaim, en tu caso, que has trabajado a lo mejor dentro de las materias alguna cuestión audiovisual o en alguna práctica personal, ¿cómo usas la música para trabajar como comunicólogo? Primera instancia, pues yo la he utilizado en documentales y pues sin duda refuerza el sentido de la imagen, ya que adentra al televidente, al espectador, para que pues se convenza más de lo que está viendo. Y en otro sentido, más de cómo el comunicólogo puede usar la música, pues desde mi trinchera yo digo que a mí, como me gusta la radio, pues es muy importante lo que le damos al escucha, a nuestros radioescuchas, en sus actividades cotidianas y en cómo los motivamos, en cómo los incentivamos y les generamos emociones, sentimientos y pues sobre todo cómo los hacemos felices desde la radio. Y aunque pues ya hay distintos medios que ya no es la radio tradicional, ¿no? Pues sí, nos ayuda mucho para que el radio escucha pues se sienta feliz, tranquilo, y pues nosotros como locutores pues disfrutamos lo que escuchamos, ¿no? La gozamos. ¿Tú para qué la usas, Kevin? Yo pues principalmente como una forma de estudio, porque a la hora de estudiar me concentra en lo que estoy haciendo, en lo que estoy leyendo. De esa manera pues yo lo puedo plasmar en mis escritos, en mi motivación diaria, además de que también hace que demuestre mis sentimientos como tristeza, felicidad, enojo. En sí la música tiene muchas funciones, también desde otra manera haciendo pues trabajos de la escuela, como documentales, podcasts, qué sé yo, le da un énfasis especial porque demuestra un buen trabajo, además de que es parte esencial para que nuestro trabajo sobresalga sobre otros. Bueno, Alejandro, hace rato platicabas un poquito sobre una cuestión ahí de música clásica con Niccolo Paganini, que es uno de los compositores así como por excelencia de esta clasificación. Una de las reglas que maneja de alguna manera la musicalización, bueno, no es una regla, digamos que uno de los conceptos o interpretaciones que nosotros comunicólogos le damos a la música cuando trabajamos con ella, sobre todo tiene que ver con cuestiones grandilocuentes o digamos que orquestales, o para eso usamos tal vez este tipo de música. ¿Tú has usado o has trabajado con este género musical para tus producciones, por ejemplo con música clásica? Mira, por supuesto que sí. Yo trabajo con Alexis, estamos en el estudio de televisión y nosotros utilizamos mucho la música instrumental. Generalmente casi no utilizamos música que es, ¿cómo se podría decir? Que lleva voz e instrumentos. Nosotros preferimos un poco más como lo instrumental porque no es necesario que digas las palabras como para transmitir este tipo de mensajes. Es importante que encuentres el tipo de canción que te demuestre como que sientas el momento, que vivas el lugar, que puedas estar ahí. Mira, en la música clásica yo la he utilizado bastante. Debo admitir que es de hecho una de mis preferidas y de las que más uso para hacer cualquier tipo de producción audiovisual. Yo siento que sin música no se puede demostrar el sentimiento que realmente sientes al ver la imagen. Puedes ver sí un bosque, quizá unas montañas, por ejemplo, pero no te va a transmitir siento que no te transmite esa misma tranquilidad que al escucharlo. No es necesario verlo, sino incluso simplemente con el puro sonido, con el puro ruido, te puedes imaginar cualquier tipo de imágenes. Puedes estar en un momento de impacto y una música,
un tipo de música que te altere, que te haga sentir como esa vibra, que esté, el momento, que te haga vivir el momento de estar ahí, simplemente es lo que le da el toque a todas esas producciones audiovisuales. Incluso los grandes cineastas han utilizado este tipo de música. Un ejemplo claro podría ser quizá Star Wars. Esta producción cinematográfica utilizó mucho de la música en cuestión de orquesta. Usó mucho la orquesta y daba ciertos toques de acción, de tristeza, de emoción, romance. Este tipo de efectos es lo que la música provoca al ver una imagen. Si no, de no haber sido por la música, yo siento que la película, por ejemplo, de Star Wars no hubiera sido la misma. Bueno, hay quien trabaja o dice que el cine no se puede concebir sin música. En mi caso yo lo veo de esa manera, aunque hay teóricos o digamos que críticos de cine o gente que asegura que la música no es necesaria para producciones cinematográficas, que luego por ahí el comunicólogo se tiende a meter en lo de la cuestión del cine, ¿no? Aunque no sea necesariamente lo que estudiamos aquí o lo que ustedes estudian aquí, pero es una afición que luego puede derivar en que se conviertan en ese tipo de realizadores. Entonces ya me fijé que ustedes utilizan mucho la función que llaman expresiva de la música. Entonces no se puede concebir una película sin la parte o el score, se le llama el score a la música incidental, que precisamente acentúa o resalta esos detalles de alguna escena, de alguna actuación, etcétera. Y también hay partes que deben de ir sin música, en silencio completamente, solamente los diálogos, porque si no, no tendría tampoco ese efecto en la audiencia, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto, Alexis? Sí, como ya lo mencionaba mi compañero Alex, y como ya lo mencionaban, sin duda alguna refuerza todo, y como bien lo dijo, no se podría concebir a lo mejor una película o algún tipo de evidencia de video sin ese tipo de sonido, ruido o música que, o sea, que te brinda el simple hecho de grabarlo. Ya sea, como le decía Alex, un bosque, o sea, los sonidos o la música que simplemente es la realidad. O sea, si tú pones un micrófono y grabas lo ambiental, luego pues tú escuchas y dices, no, o sea, qué padre, porque te está transmitiendo algo. Le está dando un sentido, no solo emocional, sino le está dando un sentido a tu imagen o a tu video. Considero que me gusta mucho, y como lo decía Alex, me gusta mucho utilizar música sin voz para que le permitas al receptor que sienta lo que él quiera sentir. De hecho, ¿qué crees? Que en radio es una regla que no musicalices con música cantada, porque el locutor que está por encima de la música, que generalmente está en el plano y que llamamos fondo, tiene que escucharse primero. El mensaje está en el texto, en la locución de este personaje que está detrás del micrófono de ustedes. Imagínense si le metemos una rolita cantada a este programa, por ejemplo, no nos pondrían mucha atención, porque estarían ocupados en saber quién será ese que canta en el fondo, ¿no? Entonces es una regla en parte no distraernos con música cantada, aunque en producciones musicales como tal para radio o inclusive videos musicales no se puede pensar en que no haya música cantada si el artista eso es lo que hace, ¿no? Cantar en ese caso, o a menos de que sea otro género musical, instrumental meramente. Bueno, ¿algo que quieran agregar sobre esta cuestión audiovisual, chicos? Pues sobre todo los sonidos, que pues los silencios, pues no son, como diría Cerati, el silencio no es tiempo perdido, y en este sentido pues podemos decir que crea una atmósfera psicológica, ¿no? El de estar esperando lo que vaya a pasar, ese momento de silencio. Y de hecho hay algunos autores que manejan sonido, ruido, sonido, música, sonido, efectos y silencios. O sea, el código de radio son voz, música y efectos, pero hay quien también mete voz, música y efectos y nada, silencio, según esto. Y hay quien dice que el silencio no existe también. ¿Algo más? Pues que la música mueve a las masas, así de fácil. En el caso de la música popular, de hecho. Bueno, la música, aparte, otro efecto importante que tiene, sobre todo, es como poner sentidos en común, signos en común, por así decirlo. Y bueno, es lo que te hace relacionarte con otra persona. Puede ser que, no tengamos los mismos gustos, pero simplemente el hecho de que un mensaje de algún tipo de canción te una con otro mensaje o te recuerda algo, o que hablen de un mismo tema pero en diferentes ritmos, es lo que pone a veces en común entre otras personas. La música podría verse como un símbolo, te hace relacionarte con otras, te une, y el verlo
por ejemplo, regresando de nuevo a la cuestión de la imagen, el verlo en una imagen y el sentirlo, yo puedo verlo como algo tranquilo, él lo puede ver como algo romántico, pero a fin de cuentas vamos hacia un mismo punto, no estamos exaltándonos a grandes cosas. Ok, pues muchas gracias, chicos. Vamos al siguiente bloque. Vamos a ir a un pequeño corte de estación. Recuerda que estás en directiva de Proyecto Jaguar Radio. Nos gustaría saber qué opinas. Marca al 01712-283-1012 a las extensiones 1094, 1095 o 1096 y participa en directiva. Regresamos. Regresamos a directiva, estamos con el tema la música y la comunicación y pues ya abordamos desde el enfoque de la semiótica esta cuestión musical. Ya también vimos cómo el comunicólogo la utiliza como herramienta para sus producciones. Nos metimos a algo de cine igual y ahora nos vamos a meter a, digamos que desde el enfoque de que el medio sería el mensaje. En este caso, cómo hemos estado consumiendo música a lo largo del tiempo. Podríamos hablar de manera histórica desde las primeras, pues no grabaciones, pero sí papeles que tenían música, que solamente se escribía y se imprimía la música, hasta después con las pianolas que se reproducía con un código mecánico esta música, y hasta nuestros días que ya simplemente es una nube, ¿no? Ya ni siquiera la tocamos. Entonces, por ahí Kevin o Sadaim quieren platicarnos sobre esto. Bueno, a mí me gustaría iniciar pues desde el papel que jugó ya seriamente la música, que fue, como decían, bueno, no lo decían, pero a ellos les gusta mucho la música instrumental, a mis compañeros, y pues desde ahí ya tomó un papel más serio, de compositores clásicos como Vivaldi, Mozart, Beethoven, ya se le institucionalizó un poco más a la música. Después, pues ya nosotros como nativos digitales, pues que ya nacimos con la tecnología, pues podemos decir que a mí ya me tocó desde el Discman, el CD, el cassette pues ya no me tocó tanto escucharlo, y pues el vinil mucho menos, aunque pues sí podemos irlos a escuchar y eso, y pues es un placer auditivo hacerlo. Pero retomando ahora la idea de pues la era tecnológica y así, pues sobre todo la música que yo agarro pues la descargo de la red y pues la utilizo así siempre, es el archivo digital como tal. Yo ya no soy tanto del CD, aunque pues la calidad sí cambia bastante. Bueno, retomo lo del medio, ese es el mensaje, porque la forma en la que nos comunicaba o nos remitía esas emociones era muy distinta. Yo recuerdo que todavía empecé a utilizar prácticas de escucha musical primitivas cuando me empecé a introducir en esa cuestión del rock. Me prestaban los LPs y yo me sentaba a escuchar el disco completo en un reproductor con aguja, y todo el disco y la hora completa, a lo mejor revisando las carátulas, pero era una forma de asimilar el mensaje musical muy distinta. Inclusive hay memes en redes sociales que manejan papá, cuéntanos, o abuelo, cuéntanos de cuando tenías que comprar todo el disco para escuchar una sola canción. Entonces sí se fijan cómo cambió completamente. Ahora la música ya no la consumes, son varios aspectos comunicacionales, desde industrias culturales, consumo, hasta inclusive precisamente el aparato en sí. Entonces, ¿cómo afecta? Bueno, no cómo afecta, sino cómo ustedes que son nativos digitales, yo no soy, yo empecé a migrar. Alexis, ¿cómo afecta o cómo beneficia que ya todo esté a un clic de distancia musicalmente hablando? Yo creo que es una vertiente de doble filo, ¿no? Porque si bien es cierto que el internet o las diferentes plataformas digitales acercan a las personas, también en cierto punto las alejan. Y yo creo que en esta idea de progreso del ser humano como tal, hemos dejado a un lado esta idea de socializar y solo nos hemos concentrado como en informar. Y eso es a lo que se refería con las industrias culturales. Y es un exceso de información. Exactamente. Muchísima. Porque actualmente muchas de las canciones sinceramente ya no tienen esa esencia como las tenían antes, no te transmiten otra cosa más que es consumo, ¿no? Creo que eso es a lo que nos referimos con que ya no es tanto el sentido de querer dedicar una canción porque realmente te está escribiendo una historia o un contexto en el cual tú lo viviste, sino porque es de moda, porque habla de lo que yo quiero
sí, pero quiero consumir algo. Como dije, es una vertiente de dos filos. ¿Por qué? Porque acerca, pero a la vez siento que aleja a la sociedad. Hay mucha música que se hace actualmente que no refleja cuestiones sociales, porque no le interesa a esta industria nueva, que todavía sigue siendo una industria la de la música, aunque no sea en disco, porque no le interesa que haya un mensaje social dentro de los artistas o de las canciones. Pues no nos vayamos, bueno, nos vamos muy lejos con Dylan y con todos los cantantes de folk de su tiempo, y su contraparte latinoamericana con el canto nuevo o la trova cubana y todo eso, pues sí vendías tus discos, pero había detrás un mensaje. Vaya, a lo mejor no analizado desde la semiótica, pero sí era a lo mejor una cuestión literal. Te decía abajo el capitalismo, o en el caso o contar una historia de una historia de vida, y ahora ya no, simplemente es work, ¿no? Uh-huh. Ok, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú, Alejandro? Bueno, como ya lo dijiste, antes sí, o sea, la música te expresaba diferentes tipos de temas, y era lo hermoso de la música, ¿no? No estoy hablando necesariamente de la clásica, ahora sí ya meto temas como un poco más el rock. El rock nació como una crítica hacia los gobiernos, así fue como empezó a nacer el rock. Y bueno, una canción que recuerdo mucho es de Pink Floyd, de Another Breaking the Wall. Another Breaking the Wall. Breaking the Wall. Ese disco. Ajá. De ese disco, perdón. Y bueno, lo que me gustaba mucho de esa canción es que más que nada, independientemente de las cosas, te transmitía el mensaje de que cuando existía la división de Alemania, estaba del socialista y capitalista. Entonces, era como que te metía a la historia y la misma canción te hacía como querer saber más sobre ese tema. Existían diversos tipos de canciones que hablaban de historias, de la misma historia del hombre, o simplemente historias inventadas, pero que te gustaba, te hacía meterte dentro de ella. Hoy en día, como dices, ya pues se repite mucho una palabra, o simplemente se ha perdido la esencia de lo que era realmente esforzarte por escribir una canción e inspirarte, escribirla. Ahora solo es más que nada como mezclas de efectos de sonido y como se dice, electrónica, por así decirlo. No, inclusive pues ya se maneja que son productores, no músicos, ¿no? Bueno, es cuestionable en el caso de DJ David Guetta, que el éxito que ha obtenido haciendo música muy sencilla, ¿no? Cuando antes eran un hit, una música que le gustaba a los europeos, y ahora es masiva completamente. Puede llenar estadios en Guatemala y en Groenlandia, ¿no? O sea, pero es música que pues no tiene mensajes, solamente digamos que es demasiado visceral, demasiado emocional, y pues no hay, independientemente que haya letra o no, es una cuestión muy hedonista, es de pasar el rato, es placentero, es de que te sientas bien, es de que esté todo cool, todo chido, y pues no hay espacio para pensar. ¿Tú qué opinas de eso, Kevin? Pues mira, las empresas identifican las necesidades que los grupos sociales necesitan y pues la masifican por medio de discografías, y ya de aquí se va a la televisión, a la radio, medios impresos, digitales. Desde esta perspectiva, pues la música es una cuestión simbólica y cultural, la cual pues yo retomo la idea de que pues la buena música se tiene que escuchar en un vinil y no como comentabas que desde las nubes o desde un medio de las nubes. ¿Por qué? Porque pues pierde calidad, fidelidad, y pues aún más en la actualidad que ya hay muchos géneros de música como lo son psycho, trance progressive, de electrónica sobre todo. Electrónica, sí, todo eso, y que dices que nada más tiene un sentido de felicidad momentáneo, pero pues muchas personas se identifican con ello y lo consumen también. Bueno, retomando esta cuestión de que precisamente el medio es el mensaje, como todo está al alcance de un clic o deslizar un dedo, pues ya ni siquiera nos cuesta buscar. Entonces, por lo mismo, ponen mensajes en sus redes sociales. Díganme, ¿les da tanta flojera enterarse de que pueden escuchar? Que díganme qué música nueva hay. O aquella de que, es un grupo tan hipster, tan nuevo, que todavía no existe. Acaba de salir, y tanto acaba de salir que todavía no lo hicieron. Es una rola tan nueva que apenas la están haciendo y ya tengo un pedacito aquí. Bueno, toda esa inmediatez también pues nos ha afectado un poco. Y ahorita que decías de la nube, bueno, de todas maneras nos tenemos que adaptar. Por ejemplo, esta estación es completamente digital. No hay medios análogos que la retransmitan. No está al aire. Entonces ahorita pues en la nube el SoundCloud es precisamente la red social
medio. musical que, no el principal medio de la estación, pero es la red social musical que hace referencia directa a lo que yo les decía, que todo está en una nube, por eso se llama cloud. Y bueno, y el streaming de donde nos escuchan en vivo, etcétera. Pero bueno, ¿qué quisieran agregar sobre pues estos nuevos consumos musicales? Y ya vimos cómo nos afectan y cómo nos benefician, pero es algo con lo que quisieran cerrar este bloque. Bueno, a mí me gustaría agregar algo que principalmente se pierde esa esencia de que vayas a algún lugar a adquirir tu disco, qué sé yo, tu cassette, esa esencia de tenerlo en físico, de recordarlo, de saber que lo tienes, a que lo tengas en modo digital y lo puedes descargar en cualquier momento. Ese sentimiento que te genera, que se ha perdido. Ok, ¿alguien más que quiera agregar algo? Sí, bueno, como dice Kevin, no hay que perder como esa pequeña tradición, ese sentimiento, como ya lo dijo, de tener el disco en tus manos, de poder saber que posiblemente quizá lo puedas tener autografiado o no. El tenerlo ya te crea un sentimiento y no solo tienes la canción y la tienes por un tiempo y después de un rato ya se te olvida, o sea, ya dices, pues ya pasó de moda esta canción, ya la voy a olvidar. No, sino darle la importancia de la canción o el sentimiento que tiene para ti, mantenerlo y pues ahora sí que no solo sea así como de, ya escuchaste la nueva canción, sí, ya la tengo en mi celular y después de un rato ya la borré porque pues realmente ya no le tomo interés o valor a la música como realmente se le debe tener. Podríamos cerrar el bloque diciendo que ya no poseemos la música, simplemente la escuchamos pasar. Así es. Cerramos este bloque de directiva y continuamos para el último, que serían conclusiones y algún comentario final. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en redes sociales como Proyecto Jaguar Radio y participa en directiva. Regresamos. Estamos en directiva de Proyecto Jaguar Radio, último bloque. Hicimos algunos menjurjes digitales a propósito de cómo se escucha la música ahora para poder grabar este programa. Gracias a Chucho que nos va a hacer el paro ahí en la trinchera de la edición. Y seguimos con el tema, la música y la comunicación. Y ahora sí que fuera del aire, trabajábamos o escuchábamos acerca de cómo surgieron muchas identificaciones con vestimentas y con inclusive tatuajes y con formas de pensar, inclusive cuestiones ideológicas a raíz de la música. Y bueno, podríamos hacer alguna mini recapitulación de las más interesantes, Sadain. Bueno, para mí, pues, por ejemplo, cómo integraba a los punk y les generaba esa identidad, aunque el sonido no importara y eso, pero el mensaje era lo que más importaba en ese entonces. Podemos identificar una, o ahorita en casos de el Chopo, ¿no? De los rockers que encontramos ahí, el rock urbano, cómo todas estas personas son segmentadas y excluidas de la sociedad. Sí, y de hecho es muy popular el rock urbano. En la región, en los cuadrantes de la radio, hay varios programas y tienen mucha audiencia, sobre todo de este tipo de música. Y a pesar de que existan nuevas formas de escuchar, a ellos los junta en la radio el tipo de música que les gusta. Y pues es algo muy, muy peculiar esta cuestión del rock urbano, porque son muchos detalles de los 80 que se mezclaron con también muchas formas de hacer y escuchar música muy mexicanas, porque es de bajo presupuesto, a veces ni bajo, no hay presupuesto, y además hasta cómo ellos se ven, como la imagen de ellos mismos ante el espejo, ¿no? Sí, justamente después de lo suscitado en Avándaro, cómo se le tachó de lo peor a la música rock en México, que pues se tuvieron que ir a los garage en condiciones pues totalmente deplorables, ¿no? Por el amor a la música y para transmitirse entre ellos el mensaje, y cómo pues se han forjado una identidad, cómo se han forjado una personalidad y cómo a través de ella pues se presentan ante la sociedad. Por acá con Kevin, por ejemplo, lo emo que surgió hace algunos años, ¿por qué desaparece tan rápido? ¿Tiene que ver con que realmente nunca estuvieron identificados con música? Sí, principalmente porque se creó este estereotipo de me voy a cortar, voy a escuchar este tipo de canciones, pero al final nunca se creó una identificación entre la música y el individuo, y eso es fundamental para que una persona se sienta atraída y dure bastante tiempo. Entonces digamos que el pegamento para que surjan estos grupos y la ideología de los mismos es música. Sí, así es. Si no hay música, se deshacen rápido, como lo que le pasó a esta corriente
corriente, ¿no? Exactamente. Así. ¿Tú qué crees, Alexis? Sí, como ya lo mencionan, creo que sería interesante actualmente hacer hincapié, a lo mejor yo considero que no son tribus urbanas, pero esta nueva música que es banda, ¿no? Ya no es música regional mexicana, ya ahora es banda, y de cómo hace este tipo de ideología del narcotraficante o a lo mejor de... narcocultura. La narcocultura, exactamente, o a lo mejor no narcotraficante como tal, pero sí te genera un estilo de vida que las nuevas generaciones están queriendo seguir, ¿no? Sí, de hecho se habla de la norteñización del país, pero sería como que también en mi concepto irrespetuoso para la gente del norte del país, Sí, sobre claro. todo yo siendo de allá, porque pues no toda la gente del norte escucha banda y bebe Tecate. Exacto. Gol, perdón, pero sí, pero no toda la gente Sí, es así. es generalizar para seguir un estereotipo. Ajá. Y es precisamente lo que hablaban de las tribus urbanas y de la identidad que crea, pero actualmente es solo pues consumir. No es Sí. como antes que era un vínculo con las demás personas que le gustaba esa misma música, en el caso de los emos, ¿no? Sino ahora es solamente lo que está de moda, ya no te genera esa pasión o ese gusto, sino Te simplemente... cambias. Ajá. Te cambias a algo que, pues esto ahora está padre y todo el mundo lo exacto. trae puesto. Ahora soy hipster, ¿no? Sí, o ahora, bueno, también si se llegara a terminar este movimiento que ya tiene connotaciones más profundas dentro de la sociedad mexicana, porque con esta cuestión de la narcocultura, si hay otra forma de venderles este rollo, lo va a encontrar la mercadotecnia y la industria que quiere vender ese tipo de productos, como por ejemplo lo que estaba haciendo Indio de hecho lo sigue haciendo con el Vive Latino. Totalmente la propaganda. Ahí se puede notar. Atacar varios pues segmentos del mercado, ¿no? Que se podría decir, bueno, pues es que ellos son dueños ellos pagan las bandas que llegan, pues sí, tú también pagas tu boleto, ¿no? Pero sí, esa es la otra vertiente, no solamente con rock o con música, digamos, que viene de otro país, también con la música de nuestro país se genera este fenómeno de consumo. Y Alejandro, ¿tú cómo lo ves? Bueno, como ya lo dijeron, primero que nada, pues realmente cuando una tribu urbana siento que nace de la música. Y un ejemplo que me gustaría poner muy en claro sería de dónde surgió toda la onda de lo del metal. Cuando conoces a una persona que es metalera, generalmente se le crea un estereotipo de que es satánica, de que cree en el demonio, que todo este tipo de cosas. Cuando realmente, bueno, me ha tocado conocer personas que les gusta el metal y son muy cristianas. Y bueno, te das cuenta de esa unión que existe entre la música y el chavo. Porque, o bueno, el joven, la persona, el adulto, quien sea, porque ¿cómo se identifica él con ello? Realmente cuando, bueno, de lo que he llegado a tener pláticas con amigos que son metaleros, me dicen que cuando ellos escuchan este tipo de música, les hace sentir como una puerta de libertad, por así decirlo, porque todo eso que no pueden expresar en persona, lo sacan, lo expulsan cuando escuchan este tipo de canciones. Entonces, es muy importante la música con la persona y es lo que hace sobrevivir ahora sí que a esta tribu. Y más que nada, pues también no criticar y como respetar ese tipo de, ¿cómo se puede decir? Respetar sus gustos de las personas, ¿no? No creer que todos los que escuchan pop son fresas o que todos los que escuchan rock son locos, satánicos o cosas así, sino que cada quien pues puede crear su propio estilo, su propia forma de vida a través de la música, pero no crearnos esa ideología de que todos son iguales al escuchar distintos tipos de música. Ahorita que dices que no estereotipar por el tipo de música que escuchan o que no necesariamente pertenecen a una tribu o que tuvieran las características de un grupo o un subgrupo, pues es que llegamos a lo que luego está un poco trillado si quieren, pero pues es un lenguaje universal y los sonidos musicales nos mueven, seamos de la lengua que sea, de la cultura que sea, etcétera. Inclusive también por eso hay un género que ponemos en esta emisora que se llama World Music, ¿no? Música del mundo. Cerramos, trabajamos alguna conclusión, chicos. Primero vamos con Sadaim. Bueno, pues para mí la música es una de las maneras que tiene el ser humano de expresar sus emociones, sus pensamientos y pues a través de su ritmo y sus letras pues nos sentimos felices, nos llenamos, a veces también nos ayuda para sufrir, para desahogarnos y pues para concluir, como dijo el filósofo Friedrich Nietzsche, la vida sin música pues sería un error para mí. Sí, esa es muy buena. Sí. A ver, Kevin. Bueno, pues yo considero que la música puede cambiar formas de pensar y puede mover a masas y cambiar el mundo.
para bien o para mal, lamentablemente, pero pues así es de la actualidad. Por acá, Alexis. Bueno, así es, y yo a la conclusión que llego es que existe una correlación entre la música y la comunicación. Y a lo mejor defenderé mi postura de comunicólogo, ¿no? Pero considero que sin la comunicación no existiría como tal ese sentimiento o apego de música, porque si no se constituyera un mensaje como tal, no existirían canciones con artistas o con la voz, sino simplemente instrumental, y las hay, ¿no? Pero considero que es como importante ese vínculo que se genera con la música y la comunicación para hacer sentir bien a una persona o que se identifiquen o expresar simplemente lo que el artista quiere expresar por medio de la música. Y cerramos con Alejandro. Bueno, pues ya lo dijeron mis compañeros y yo creo que está por demás decirlo, pues realmente la música es aquella herramienta que te ayuda a expresar lo que uno siente. Si la escuchas, si lo que estés escuchando, lo que te gusta escuchar, es lo que a veces realmente uno siente, uno lo que intenta decir hacia los demás, o simplemente es un gusto que te genera y un placer de la vida. Yo lo veo así. La música es un placer de la vida. La música es un placer de la vida y también un arte, que esa parte no la tocamos, dará para otro programa. De hecho, pues se supone que se considera como tal. Y pues les agradezco, muchachos, por acá a Kevin, a Sadaim, a Alexis y también a Alejandro, que estuvieron acompañándonos en directiva de Proyecto Jaguar Radio. Recuerden, este programa se escucha en vivo los martes a las 8:40. También nos pueden buscar en redes sociales como Proyecto Jaguar Radio. Pueden checar nuestras descargas en SoundCloud. Ahí es donde estamos como podcast. Y también nos pueden escuchar las 24 horas por medio de TuneIn o en proyectojaguar.uicui.edu.mx. Busca estos programas en YouTube si los quieres revivir. Ahí vamos a estar saludándote en una foto. Muchas gracias, yo soy José Cobian y nos escuchamos en la próxima. Gracias por acompañarnos en Directiva. La Universidad de Ixtlahuaca CUI te invita a seguir el debate y el análisis en la